El crimen de Godella. Muy buenas a todos, espero estén muy bien y con ganas de conocer a profundidad un nuevo caso. Recuerden que pueden suscribirse y darle like al video. Empecemos. Hoy vamos a repasar todos los pormenores de un caso extremadamente triste que se ha resuelto hace muy poco. De hecho, el juicio comenzó el 31 de mayo de este año y luego de 8 sesiones se llegó a un veredicto. De esto último lo hablaremos a profundidad más adelante. Comencemos entonces por el principio de esta historia. En la mañana del 14 de marzo del 2019, a las 8:30 de la mañana, varios vecinos del municipio de Godella, localidad española de la provincia de Valencia, alertaron a la policía de haber visto a una mujer correr por el pueblo semidesnuda, ensangrentada y con un hombre atrás de ella siguiéndola. La policía acude al lugar y luego de charlar un poco con los vecinos, llegan a la conclusión de que las personas de las que hablaban podrían ser una pareja que vivía cerca, en una finca como ocupas. Las personas que viven como ocupas son personas que se instalan en una vivienda o local deshabitado sin tener derecho a ello. Cuando la policía llega a esta casa se encuentra con Gabriel Carvajal, el padre de la familia. Al preguntarle por sus hijos, lo primero que le dijo a la policía fue: "Están todos muertos". No mostró ningún sentimiento de tristeza, hasta que a última hora se derrumbó y soltó alguna lágrima. Luego dijo que también podrían estar con la abuela de los niños. El instructor del caso ha confirmado que cuando llegaron a la casa, Gabriel portaba una libreta de tapas rojas en la mano. En ella habían anotaciones sobre vigilias nocturnas y sectas que secuestraban niños. También este agente dijo que tenía unos arañazos en la cara, ocultaba información de forma consciente y que alternaba momentos de tranquilidad con otros en los que de repente se ponía a llorar. Cuando llegamos cayó al suelo de rodillas y se puso a llorar, dijo el agente, quien por su experiencia aseguró que no le pareció un llanto real. La policía al rodear la casa se encuentra una piscina y al borde de esta algo que parecía sangre. Cuando vacía la piscina que estaba con agua sucia, buscando a los niños no encuentran nada. En este momento comienzan las búsquedas de los dos niños, Amiel de 3 años y medio e Itzel, una bebé de 6 meses, junto con la madre María Gombau. Las búsquedas por aire y por tierra, con muchísimas personas que se unieron a ella junto con perros de rastreo, estuvieron varias horas peinando la zona. Los agentes habían rastreado durante el día pozos, acequias, piscinas y caminos de Godella, Mancada y Rocafort, con el apoyo también de la policía local y bomberos. Casi al mediodía, un perro adiestrado de la Guardia Civil encontró a María, la madre de los niños, en el interior de un bidón de plástico, a 350 metros de la casa. Estaba aturdida, semidesnuda, con arañazos y diciendo incoherencias, pero los niños no estaban con ella. Los dos padres fueron trasladados a dependencias policiales para seguir con una interrogación paralela y así tener indicios de dónde podrían estar los niños. En el interrogatorio, los dos hicieron referencia a la existencia de una secta que entraba por las noches a su casa y abusaba de sus hijos. Ambos padres se mostraron reacios a colaborar con la policía, más aún Gabriel, que decidió no hablar más. Luego de varias horas de interrogación, lograron convencer a María de contar dónde estaban los niños. Y finalmente, a las 19:30 horas del 14 de marzo, María los guió hasta el lugar donde se encontraban sus hijos. Estaban enterrados en una fosa con muy poca profundidad, cubierta de tierra. Se despeja la zona, se le pone un chaleco de la Guardia Civil a la madre y nos desplazamos al lugar del crimen. Primero vamos a un campo donde había puesto un palo como referencia. Simplemente retiro con mi mano un poco de tierra y me encuentro con el cuerpo del niño. Es uno de los testimonios que se escuchó en la audiencia de Valencia durante la 4ª sesión del juicio contra los padres. Un dato importante de esas horas de interrogación fue el hecho de que a Gabriel no se le vio nervioso en absoluto, tomando en cuenta que no todos reaccionamos de la misma manera al mismo evento. Aún así se le definió al padre de familia como una persona extremadamente tranquila. No demostraba tristeza, pese a que él desde el primer momento dijo y estaba completamente consciente de que sus hijos estaban muertos. Cuando se le preguntó sobre su excesiva tranquilidad, se justificó exponiendo las técnicas de relajación que había adquirido en sus tantos viajes, restándole importancia. Gabriel y María eran pareja desde el 2011 y tras vivir en diversos lugares de Europa, entre ellos España, en torno a los meses de febrero y marzo de 2017, se instalaron de forma ilegal en una casa rodeada de terrenos de cultivo, con un pequeño jardín y una piscina en el término de Godella. En ese tiempo tuvieron a sus 2 hijos, Amiel de 3 años y medio e Itzel, una bebé de 6 meses. Las imágenes que han publicado los medios, tomadas desde donde permitía hacerlo el perímetro establecido por la Guardia Civil,
no mostraba la casa ocupa donde vivían María y Gabriel, con sus hijos, sino un almacén abandonada anexo. La parte de la casa donde ellos vivían tenía agua corriente, luz eléctrica gracias a las placas solares que habían instalado. Estaba limpia y había sido rehabilitada con esmero, asegura un amigo. Los dos iban limpios. El mayor estaba matriculado en el colegio. Ambos acudían a clases de natación, jugaban en el parque con otros niños. Estaban bien alimentados y no mostraban signos de maltrato, según aseguran 6 personas, y defendieron. En el juicio, una vecina contó que la noche antes del crimen los había visitado en su casa y les había llevado comida. En ese momento no notó nada raro y los 2 niños estaban bien. Cuando se le realizó la autopsia a los 2 menores, se dictaminó que fallecieron por varios golpes recibidos con extrema brutalidad en sus cabezas. También determinó que fallecieron entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada del 13 y 14 de marzo. Según detallaron los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia, que realizaron las autopsias a los cadáveres de los 2 pequeños, ambos murieron como consecuencia de la destrucción de órganos neurológicos vitales, tras sufrir traumatismos craneales al ser golpeados contra una superficie dura y rugosa, como el borde de la piscina en el que fueron halladas las manchas de sangre. Los forenses señalan que es imposible determinar si en las muertes participó más de un autor y aclaran que una persona adulta se basta y se sobra para cometer estos hechos. Asimismo, aprecian lesiones en el hermano mayor compatibles con signos de haber sido arrastrado. En el caso de Amiel, los forenses señalaron que, casi con toda seguridad, el menor perdió el conocimiento con el primer golpe. Además, indican que la reiteración de golpes fueron provocados en un breve espacio de tiempo, aunque los forenses indican que el niño tardó en morir entre 5 y 10 minutos. Según refleja el examen histopatológico, en el caso de la bebé, la muerte fue instantánea, concretaron los peritos. Respecto a los informes de ADN, los peritos de la Guardia Civil fueron detallando los perfiles biológicos que hallaron en cada una de las prendas de ropa analizadas. Los investigadores encontraron restos biológicos de los menores en una chaqueta y un pantalón de chándal de María, mientras que en el jersey de Gabriel había una mezcla de perfiles de él y de su hijo, pero sin rastros de sangre alguna. Hablemos de los antecedentes previos al crimen, en el que una persona importantísima es la madre de María, Noemí. Antes de todo lo ocurrido, hubo varios avisos que inquietaron a la familia de María. El 17 de febrero, María, que dormía esa noche en casa de su madre, tomó a la bebé en brazos durante la noche y estuvo durante varias horas caminando con ella por los campos y caminos de Rocafort. Uno de los parientes encontró a la joven y a la niña tras recorrer en su moto la zona. Este episodio no fue comunicado a la Fiscalía de Menores. Un día después, el 18 de febrero, María repitió el mismo comportamiento. La Guardia Civil de Moncada puso en marcha otro operativo urgente para buscar a la joven antes de que la familia presentara incluso una denuncia por desaparición. Pero el dispositivo policial se suspendió poco después, cuando aparecieron María y su hija. Como no había ninguna denuncia por maltrato ni sospecha en ese momento de que la madre pudiera hacer daño a sus hijos, la Guardia Civil no informó de esta actuación a la Fiscalía de Menores. El 11 de marzo, 3 días antes de los asesinatos, una patrulla de la policía local de Godella acudió a la casa de campo ocupada por la pareja y sus hijos. Otra vez, la abuela dio la voz de alarma tras recibir en su móvil un mensaje de WhatsApp a su hija. «Me voy a reunir con el creador», le dijo. Entonces Gabriel Salvador Carvajal salió con su hija en brazos y habló con los policías, pero estos no detectaron ninguna situación de riesgo para los menores. María restó importancia a su propio mensaje y pidió a los agentes que se marcharan. La abuela de los niños seguía inquieta y el 13 de marzo contactó con los servicios sociales del Ayuntamiento de Godella para poner en conocimiento una información facilitada de nuevo por la abuela de los 2 menores. Tras pedir información al Centro de Salud de Godella y al Colegio de Rocafort, donde estaba matriculado el mayor de los niños, una trabajadora social abrió un expediente por el posible desamparo de los menores. Ese mismo día, la abuela de los niños acudió al juzgado de guardia de Valencia para denunciar el riesgo que corrían sus nietos. El magistrado inició unas diligencias previas y remitió esa misma tarde por fax la denuncia a la comisaría de la Policía Nacional de Burjasot, Godella, junto con un oficio que instaba a adoptar las medidas oportunas en relación con la situación de los menores, como medida preventiva para protegerlos.
pero fue demasiado tarde. La abuela de los niños reclamó una indemnización de la Consejería de Sanidad Valenciana, porque consideró que su hija no recibió la atención psiquiátrica adecuada. Y es cierto que 4 semanas antes del crimen, el 19 de febrero del año 2019, María fue reconocida por un psiquiatra. La abuela de los pequeños responsabiliza, más allá de todos los fallos de la justicia, de lo ocurrido a la psiquiatra del Centro de Salud de Godella, que exploró un mes antes de los crímenes a María. Noemí tiene grabado a fuego la respuesta que le dio la especialista. Llevo 20 años viendo enfermos y sé muy bien quién está enfermo y quién no, le dijo cerrando su diagnóstico como ansiedad de una madre estresada. Hablemos entonces de los padres. María y Gabriel. María Gombau, nacida en 1991, asistió a una cooperativa escolar de tendencia progresista y fue después a un colegio y a un instituto público. Una maestra la recuerda como una niña normal, que no daba problemas y tenía amigas. En bachillerato sacó 10 en varios exámenes de matemática y física, y por la extracción social de sus padres, miembro de las familias relativamente acomodadas de Rocafort y Burjasot, dos localidades cercanas a Valencia, parecía predestinada a estudiar una carrera, pero no lo hizo. Poco después de cumplir los 18, antes de acabar el instituto, decidió irse a recorrer Europa, y no se fue de Interrail, que es un billete o pase disponible a los ciudadanos residentes de Europa que permite viajar en tren durante un periodo específico en un gran número de países de Europa. Ella decidió no ir así, sino vivir alojada en una red continental de casas ocupa. María regresó a España al cabo de un año, feminista y activista del movimiento 15M. Participó en protestas que llevaron a su detención en 2011 en Valencia. Fue el 9 de junio de aquel año y María fue una de las 5 personas detenidas. Días después quedó en libertad. Lo único que queremos es poder opinar, decir lo que pensamos y que la gente nos escuche. Y esto hoy no nos han dejado, nos han cohibido, esto es un estado de control. El sistema nos está gobernando a través del miedo y tenemos que luchar todos juntos para que esto cambie de una vez. Porque no pueden tratarnos así, no pueden cohibirnos de esta manera, no pueden quitarnos los derechos fundamentales que todos tenemos, como es la libertad de expresión. Tal y como han concluido los especialistas, María padece una esquizofrenia paranoide de varios meses de evolución, justo antes de los hechos. Además, tuvo un brote mucho más intenso en el mes de marzo del 2019, cuando se produjo el asesinato. María Gombau no fue diagnosticada hasta su detención, pese a haber sufrido otro brote psicótico después de haber tenido al primer hijo en 2016. Desde tiempo antes de que nacieran los 2 pequeños, la joven pareja compartía creencias místicas religiosas, basadas en la idea de que las almas humanas se purifican mediante baños de agua, así como que tras la muerte las almas renacen. Según destaca la Fiscalía, estas ideas fueron defendidas en primer lugar por el padre, quien posteriormente se las inculcó a su pareja, como ocurrió la noche del crimen. María declaró oficialmente en el juicio sobre lo ocurrido esa noche, relatando que se fue a la cama a dormir con los niños esa noche, del 13 de marzo, y que él se quedó afuera para hacer una de esas vigilias en las que se alternaban supuestamente para evitar que alguien entrara a su casa. Algunos de los miembros de esa secta a la que tanto temían. Al amanecer, se despertó y al salir al exterior, vio el cadáver de Itzel y el de Amiel al borde de la piscina, pero no pensó que Gabriel los había matado. Ella pensó que fue la secta. Dijo textualmente: Gabriel llevaba días convenciéndome de que los iban a matar. Yo tenía tan presente eso que creía que la secta los había matado. Salí corriendo y no quería enterrarla, refiriéndose a Itzel, a la niña, pero eso sí, le tiré un poco de tierra por encima. Es decir, que ella reconoce haber transportado los cuerpos de los 2 pequeños, y eso explicaría la presencia de sangre de ellos en su ropa. Dijo que llevó a Miel a un sitio donde jugaban mucho, y a Itzel en un lugar donde solían pasear. Después decidió despertar a Gabriel, para decirle que tenían que huir y evitar que la secta los matase a ellos. Quiero citarles textualmente su testimonio. Él me preguntó dónde estaban los niños y yo le dije que la secta los había matado y que nos iban a matar a nosotros. El fiscal dijo: ambos acusados creían en la regresión de la purificación de las almas mediante baños de agua y en el renacimiento de las almas tras la muerte de los cuerpos. Tales creencias, primeramente procesadas por Gabriel, fueron poco a poco asimiladas por María, tras la constante reiteración de Gabriel que la arrastró e indujo para que la siguiese. Compartían ideas consistentes en la existencia de una secta que los seguía, que les asediaba, que abusaba sexualmente de su hijo Amiel y que tenía la intención de secuestrarlos. Consideraban que la secta estaba integrada
por diferentes personas, incluso por familiares y amigos de María. Estaban tan convencidos de ello que por las noches guardaban vigilia para evitar ser atacados por miembros de la secta y que sus hijos fuesen secuestrados. También es cierto que en los meses anteriores las creencias de ellos se fueron agravando por distintos sucesos, como el de ser denunciados por vivir como ocupas en la finca en la que vivían desde el 2017. Y además, la madre de María, la abuela de los niños, había instado a los servicios sociales a que evaluaran el estado de la pareja, porque estaba muy preocupada por el estado de sus nietos. Veía que corrían cierto peligro y que no vivían como debían. Además, el mayor había dejado recientemente la escuela. Durante su testimonio, María reconoció que la noche del crimen estaba en pleno brote psicótico. Llegó a decir que vivía en un delirio que tardó en salir entre 3 a 6 meses después de la detención, y que solo entonces, cuando salió de ese delirio, esa realidad paralela en la que ella estaba viviendo, fue consciente de la muerte de sus hijos. María dijo ante el jurado, en su declaración, que ella no mató a los niños y que tampoco vio a Gabriel hacerlo. Se limitó a decir que pensaba que había sido él. El testimonio de ella fue terrible, porque da una idea perfecta del delirio en que vivía en esos momentos. Cito textualmente lo que dijo María frente al jurado. Gabriel me decía que por las noches la secta gubernamental quería sustraernos material genético, a pincharnos hormonas. Estuve meses convencida de que los había matado la secta, pero creo que fue él, porque estuvo despierto toda la noche. Lo tenía todo planeado. Si nos mataba a los 3, nadie se iba a enterar de nuestra muerte, porque dijimos que nos íbamos a ir el día siguiente. El interrogatorio de Gabriel fue especialmente duro. Sobre la noche de los hechos, Gabriel contó que se marchó a dormir en la cama con su hijo Amiel, mientras que María se quedó en el sofá con la pequeña Itzel de 6 meses. Cuando despertó, según Gabriel, María le dijo que había escondido a los niños y comenzó a decirle cosas delirantes. Le habló del sol y de la luna. Le dijo que tenían que mantener relaciones sexuales antes de que saliese el sol, y en un momento dado, y por insistencia de él por saber de los niños, ella le dijo que estuviera tranquilo, que estaban en su mente y en su corazón. Según Gabriel, lo que dijo ella textualmente fue: están con Dios, no pasa nada, los he matado, he abortado a los niños, pero los puedo hacer renacer. Ella me decía que estuviese tranquilo, que estaban en un sitio seguro. Me llevó por varios caminos hacia el cementerio de Rocafort. Me decía que estaba en un sitio, luego en otro. Tras unos arbustos, íbamos corriendo, yo en pijama y ella desnuda, añadió. Hubo un momento que me dijo que no pasaba nada, que los había matado, pero que los podía hacer renacer, que teníamos que hacer el amor antes de que saliese el sol. Luego me dijo que los niños estaban en un aljibe y al asomarme intentó tirarme dentro. Lo esquivé, pero luego ella saltó y tuve que ayudar a sacarla. Después se encerró en casa y yo seguí buscando por el jardín. Vi sangre en las escaleras de la piscina, declaró Gabriel. Posteriormente ha relatado que recuerda que llegaron muchas patrullas de policía local y guardia civil, que fue esposado y tirado al suelo. Y sobre esas creencias y la influencia que Gabriel ejercía en María y las ideas que supuestamente le inculcó Gabriel, hizo interesantes declaraciones respecto a este tema. Él admitió su interés sobre la cultura maya, pero dijo que era un interés cultural, meramente curiosidad. Incluso dijo que era cristiano, que creía en un solo Dios, y negó rotundamente sus creencias en ritos de purificación o la reencarnación. Es más, en su testimonio dijo que estaba preocupado por la salud mental de María. Gabriel aseguró que incluso buscó ayuda profesional para tratar a su pareja ante sus delirios, en los que ella decía escuchar voces que le animaban a matar a sus hijos, y que él anotó en una libreta en la que recogía los episodios delirantes de su pareja para que se diera cuenta de lo que decía. Con respecto al teléfono de Gabriel, el historial de su móvil 2 días antes del crimen, en el que se realizaron búsquedas de internet sobre desplazamientos astrales, la asunción de María o cómo denunciar una secta, de todo lo que culpó a María, Gabriel ha reiterado que investigaba por interés y no porque tuvieran un plan para que sus hijos ascendieran y se reencarnasen. A mediados de febrero fue despedido del trabajo por su impuntualidad y María llamó al colegio para dar de baja al niño, porque se iban del pueblo, según explicó. En el centro escolar le respondieron que tenían que ir a tramitar la baja personalmente. Ante la falta de respuesta, el colegio llamó en 2 ocasiones a la madre para saber qué ocurría con ese trámite, y esta le respondió que estaban con la mudanza y no tenían tiempo. Evidentemente era mentira. Respecto a los informes psicológicos de Gabriel, no se encontraron ninguna sospecha de trastorno de personalidad, ni síntomas de enfermedad o deficiencia mental. Al contrario, señalan los forenses, es una persona inteligente. Él negó cualquier tipo de creencias y la realización de rituales, algo que llegó a calificar como una estupidez, por lo que a los profesionales les llamó la atención la diferencia entre lo que él explicaba y lo que los testigos contaban de él. No obstante,
Reconoció haber realizado alguna vigilia nocturna, pero no por causas de la secta, sino por los posibles delincuentes que pudieran acercarse a la casa. El funcionamiento intelectual era y es plenamente satisfactorio. No encontramos alteraciones de la percepción ni tampoco patologías en la esfera afectiva, puntualizaron los médicos. En base a estos informes, no hay ningún hallazgo psicopatológico que haya tenido repercusión o relevancia de sus capacidades durante esos hechos. La acusación del fiscal. Sobre María no hay discusión alguna de que sufrió un brote agudo de la esquizofrenia paranoide que padece. Pero el verdadero quid del caso estaba en establecer el papel que jugó el padre en la muerte de los niños y si indujo a su pareja sobre determinadas ideas místicas y religiosas, introduciéndole en la cabeza que la única forma de salvar a sus hijos de la secta que supuestamente les perseguía era acabar con sus cuerpos para hacerlos renacer posteriormente. Respecto del móvil de los crímenes, este es ideológico, basado en convicciones místicas y en la creencia de la reencarnación de las almas. El primer indicio contra el padre de los menores es lo imposible que resulta su relato de que estaba profundamente dormido y que no se enteró de nada. El fiscal escenografió la dificultad que habría tenido María en pleno brote psicótico ir sacando primero a uno de los hijos, meterse en la piscina para purificar su alma y después sacarlo y matarlo a golpes, e ir a por el otro y repetir la misma mecánica, sin la ayuda de una segunda persona o que sin que al menos éste se despertara. Hay que tener en cuenta que se encontraban durmiendo en la misma cama, en una misma habitación, de reducido tamaño. Los informes de toxicología probaron que los pequeños no habían sido sedados. El segundo indicio es la actitud mostrada por Gabriel después de los crímenes. Por un lado, dando versiones contradictorias a los agentes de la Guardia Civil, quienes le dijo en un primer momento que no los buscara, que estaban todos muertos, y después les indicó que estarían en la casa de su suegra. La defensa de Gabriel atribuye estas contradicciones al estado de shock en el que se encontraba su cliente. Asimismo, es llamativa su falta de colaboración en las investigaciones. Si realmente no tiene nada que ocultar, no quiso declarar ante la Guardia Civil y se negó a que le tomaran las muestras de ADN, así como posteriormente a realizar una segunda toma de escritura en el informe grafológico, donde los especialistas observaron una letra forzada para tapar sus verdaderos rasgos de escritura. No prestar declaración ante la Guardia Civil no es un indicio, es un derecho, matizó el abogado de Gabriel, Arturo Pérez. En tercer lugar está la actitud ante los problemas mentales evidentes que presentaba en las últimas semanas su pareja. No llevó a su pareja a la cita con la psiquiatra el 1 de marzo. Además, la misma tarde, antes de los hechos, María le dijo que había escuchado voces que le ordenaban matar a los niños, así como el incidente del pozo en el que arrojó a Miel. Si después de todo esto se acostó como si tal cosa, despreocupado es poco, salvo que quiera que pasara lo que pasó, argumenta el fiscal. También está el contenido de las libretas que intervino la Guardia Civil. En el cuaderno rojo, cuyas anotaciones se le atribuían a Gabriel, hay referencias de sacrificios de niños muertos con piedras. En estos mismos escritos aparece el nombre de su hija Itchel. Asimismo está el perfil de Gabriel, de una persona fría, calculadora y violenta, que tenía controlada a María y que la aisló de sus amistades. Todo lo descrito por los testigos sobre el carácter de este coincide con la tendencia detectada por los peritos en el informe grafológico. De igual modo, los testigos coinciden en señalar que eran ambos acusados, principalmente Gabriel, quien profesaba ese tipo de ideas sobre sectas, regresiones y rituales mayas, y que hacían vigilias por las noches. Luego hay otra serie de indicios más sutiles, pero que completan el puzzle de la incriminación de Gabriel, como el hecho de que ambos reconocían en algún momento que hacían rituales de purificación. También resulta llamativo que cuando llegó la Guardia Civil, Gabriel iba impoluto de una forma poco habitual en él, o la espectacular actuación, en palabras del fiscal, que el acusado realizó ante los policías locales 3 días antes de los hechos, cuando estos acuden tras un mensaje de María, su madre, me voy con el creador, y los consigue convencer de que allí no ha pasado nada y que eran simples problemas familiares. Pese a que no se ha podido acreditar quién propinó los golpes a los niños, si uno de ellos o los dos juntos, no se trata solo de ejecutar para matar, sino de quedarse de brazos cruzados mientras los menores eran asesinados de forma brutal y con alevosía, dijo el portador del Ministerio Público. El veredicto. La audiencia de Valencia fijó una condena de 50 años de prisión para el padre. A la madre de los pequeños, coautora de los crímenes, se le ha impuesto una medida de internamiento en un centro psiquiátrico. A Gabriel se le ha declarado autor de los 2 delitos de asesinato con agravante de parentesco. Así se le ha impuesto por cada uno de ellos 25 años de prisión con un límite máximo de cumplimiento de 40 años. Así lo recoge el Código Penal, junto con la libertad vigilada durante 10 años.
Sin embargo, María ha sido absuelta de estos dos mismos delitos por la enfermedad mental que padece, esquizofrenia. Sin embargo, la sentencia le impone una medida de internamiento en un centro psiquiátrico máximo de 25 años por cada uno, al igual que su marido, también en un cumplimiento máximo de 40 años y libertad vigilada durante 10. La resolución estableció que los dos progenitores deberán indemnizar conjunta y solidariamente con 300.000 euros a los abuelos paternos de los niños, también con la misma cuantía, 300.000 euros, a los abuelos por línea maternal. El hombre impuso a María, enferma de esquizofrenia y madre de las víctimas, ideas de la cultura maya y salvación de las almas. Así, la noche del 13 de marzo del 2019, la pareja decidió que la única forma de proteger a los niños era someterlos a un baño purificador. Acto seguido, les propinaron numerosos golpes, hasta matarlos con la idea de enviarlos al más allá, para reencarnarse. Finalmente, la pareja se deshizo de los cuerpos enterrándolos en las proximidades de la vivienda, a 75 y 150 metros de la casa, respectivamente. Según recoge la sentencia del crimen de Godella, los hechos ocurrieron entre las 22 horas y las 4 de la madrugada. Estos se realizaron de común acuerdo en ejecución de tal plan, haciendo y dejando hacer el uno al otro. Sin embargo, la audiencia ha señalado que en el momento del crimen, la mujer sufrió un brote agudo de esquizofrenia. Por ello, la madre de los pequeños no contaba con las bases psicobiológicas de su imputabilidad, inteligencia y voluntad durante el acto. Por esta razón no ingresará a la cárcel, pero sí que será internada en un centro psiquiátrico para su recuperación. Y así llegamos al final de esta extensa y triste historia. La justicia valenciana fue duramente juzgada por no haber ayudado tempranamente a los niños, pese a la insistencia de la abuela y los antecedentes que poseía la familia. Con un mal sabor de boca y mucho que pensar, termino aquí el video. Si sabes algún detalle que no dije y creas que es de importancia, no dudes en dejar tu comentario abajo. No olvides suscribirte y darle like al video. Nos vemos en la próxima.